Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hogar Violeta, a nuestro programa de cada martes. Bienvenida Sitsi, bienvenida Lili, bienvenido Carlos, su servidora Olivia García. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que al parecer, está siendo muy necesario para considerar, sobre todo en estos tiempos de turbulencia y de muchas emociones a flote. Cada uno de nosotros que tenemos terapias distintas y que nos dedicamos a ellas, vamos a sugerirles algunas recomendaciones en cuanto a meditación para que ustedes puedan tener una oportunidad de acercarse a sí mismos y de conocerse, y desde ese autoconocimiento poder vivir en salud y en bienestar. Entonces, pues vamos a ir platicando con cada uno de ellos y que nos vayan compartiendo pues estas experiencias y sus consejos. Sí, si quieres comenzar. Sí, claro. Pues buen día. Estábamos hablando acerca de las diversas meditaciones y herramientas para ir asentando la mente, para ir asentando las emociones, ¿no? Entonces, en esto entra muy, ahora sí que muy ad hoc el tema de meditar, de relajarnos, que es un tema, pues ahora sí que muy de boga hoy en día por las circunstancias que estamos viviendo mundialmente hablando. Entonces, a lo largo de mi vida yo he pasado por muchísimas disciplinas meditativas, desde disciplinas orientales hasta occidentales, y creo que todas en su momento siempre te van siempre van aportando, ¿no? Nada más aquí el punto es con cuál te sientes más cómodo, con cuál fluyes mejor, porque mucha gente cree que el meditar sin dejar pensamientos, hay muchas líneas así, es ideal, sí es ideal, pero para ciertos perfiles. Habemos otros tipos de perfiles en los cuales nos ayudan muchísimo una meditación activa. De hecho, cada miércoles estamos teniendo meditaciones guiadas aquí en Hogar Violeta, que pues yo soy la que las estoy creando, y las meditaciones que estoy creando son meditaciones activas. ¿Qué es una meditación activa? Es aquella donde tú vas siendo consciente de lo que vas poniendo en tu mente. Entonces, tenemos mucha gente, sobre todo ahorita por tanto ruido interno, muchas veces nos es menos fácil escucharnos a nosotros mismos. Y este tipo de meditaciones nos ayuda a centrarnos, a tomar conciencia de nosotros. La respiración es una parte fundamental en cualquier tipo de meditación, ya sea meditación pasiva o activa. La respiración es fundamental para ponernos en el aquí y en el ahora. Y eso nos va a ayudar a centrar más nuestra atención en cualquiera de las dos líneas. He practicado tanto meditación trascendental, meditación de método Silva, que es otra línea de meditaciones, el mindfulness. Gracias. ¿Sí? Entonces, este tipo de meditaciones, al menos para mí, son como más empatizan más con mi persona. Está abierto la línea a la gente que quiera tomar cualquiera de estos dos lineamientos. Yo creo que sí es importante que vayamos probando y vayamos sintiéndonos con cuál nos sentimos más cómodos, cuál nos trae más paz, cuál nos vuelve a situar en nosotros mismos, porque en este tiempo es muy importante, ¿no? El aquietarnos o el activarnos, pero desde una manera consciente, desde una intención. Entonces, si yo voy marcando una línea de imágenes, pero ya con una conciencia, con un conocimiento de hacia dónde quiero llegar,
en el desarrollo de esta meditación, que sería una meditación activa, a través de ir plasmando imágenes e ir relajándome, está perfecto. O la otra que repites una frase, un mantra, o simplemente te quedas en silencio y eres espectador. Entonces creo que todas estas variantes son muchísimas herramientas. El campo es muy vasto, o sea, es impresionante. Yo creo que hay para todos los gustos y para todas las necesidades, y eso es lo más importante. Nada está peleado con nada. Creo que en el momento, y podemos ser de una línea súper tradicionalista, y de repente nos encontramos con otra parte que dices, wow, hoy creo que esta es para mí, ¿no? Entonces, así es como va uno transformándose en el camino. Yo muchas veces lo he comentado, somos seres en continuo cambio. Entonces, el quedarnos inmóviles, creo que ahí es donde comienza el deterioro de la persona, tanto emocional como físicamente. Entonces, siempre es bueno mantenernos en un cambio continuo. No quiere decir que sea vertiginoso, pero sí continuo, y con esta conciencia de que si hoy me siento más cómodo en hacer una meditación activa o en hacer una meditación pasiva, tomarlo como es, ¿no? Y darnos esa oportunidad a probar, a disfrutar sobre todo. Excelente, sí. Bueno, pues entonces ya tenemos estas dos oportunidades, ¿no? Meditación pasiva, meditación activa, y bueno, vamos a ver qué otro tipo de meditaciones pudiéramos empezar a recomendar aquí. Bueno, una de las meditaciones con las que yo he conectado más y que durante algún tiempo practiqué y conocí directamente fueron las meditaciones tibetanas. Estas meditaciones normalmente van acompañadas de dos momentos. Lo que es el sentirme, esta parte, es una mezcla, como comentaba Tsitsi, de ir como al principio básico, que es la respiración, ¿sí? El sentirte tú, el ir sintiendo tu cuerpo, el conocer la postura, el identificar esos pensamientos que de pronto vienen y luego verlos pasar y regresar a ti. Y la otra parte que es muy muy importante, y creo que es de lo más enriquecedor, es alimentar el buen corazón. La meditación tibetana, su base es la alimentación del buen corazón, la bondad permanente, la alegría constante, la misericordia en todo momento. Y aquí es donde hay esa parte de la visualización, ¿sí? de la guía, de cómo en algún momento yo fui tocado por alguien con su bondad, con su alegría, con su compasión, y cómo quizá en algún momento yo también hice lo mismo en algún momento de mi historia. Y esta mezcla de irme sintiendo y al mismo tiempo esa conexión hacia afuera y de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, esta como reciprocidad, es lo que va creando no solamente a nivel interno, sino que también va exponenciando en el entorno ese buen corazón, porque todos lo tenemos. Quizá en algún momento has sido lastimado, quizá está asustado ese buen corazón. Quizá ese buen corazón lo tenemos guardado, quizá por algún evento, y esta es una forma muy maravillosa, muy tranquila, con una mezcla primero de bondad consigo mismo, porque a veces con nosotros somos con los primeros que nos separamos, más ahora en este momento con esta parte del aislamiento, de las distancias sanas. Este es un buen momento para ir al buen corazón. Al momento cuando yo practico o hago mis sesiones de Theta Healing, está basado mucho también en la meditación, en la visualización, en la guía. Es inminentemente parte de sus fases una terapia, o son sesiones completamente emocionales también. Y vas directamente ahí, a ese buen corazón, aunque son corrientes u orígenes distintos, en esencia es la misma. Otro tipo de meditaciones
son las meditaciones Zen, donde es fijar la atención en todo el espacio, ni siquiera en un punto en específico, solamente todo el espacio. Y después regresar a ti. Hay una que es como muy práctica, que esa se puede hacer durante el día y que te permite esta conexión-desconexión, donde si puedes realizarla 5 o 6 veces al día es maravilloso, porque es en tus actividades del día a día y de repente recordar y parar un segundo y decir, aquí estoy viendo hacia las flores. Okay. 2 segundos y continúo mi actividad, y de pronto si a la hora recuerdo y estoy en la computadora, ahí parar y sentir el corazón. Esa es una forma práctica, activa, al mismo tiempo, y mezcla esta centrarme en mí. Esas son las que yo recomendaría, y las pueden encontrar también en la red. Excelente, Lili, muy bien. Bueno, pues también tenemos estas opciones, y lo interesante aquí es que como ya las han probado en ustedes, que va a ser la segunda fase de esta charla, que también ustedes puedan platicar, ¿no?, de propia voz qué es lo que estas meditaciones a ustedes les ha cambiado la vida, o cómo les ha ayudado a que su perspectiva se modifique, ¿no? Carlos, platícanos ahora tú un poquito ¿de qué meditación? Platica tú primero, porque lo mío es más tecnológico. Bueno. Y aquí ya se rompe la línea del contexto. Bueno, sí, también tiene que ver con esto que les platicaba. Una meditación que en lo personal ha sido muy útil para mí desde que la descubrí ha sido la meditación de mindfulness, que ahorita Sitsi también comentaba. Mindfulness es una técnica muy sencilla que un monje budista llamado Thich Nhat Hanh es el que lidera, digamos, esta corriente, que es nada más un hijito, digamos, del budismo, porque esa es su filosofía. Y bueno, pues lo ha hecho con la finalidad de acercar a la mayor parte de las personas y desmenuzar estas filosofías que luego pueden ser de un alcance muy técnico, por así decirlo, ¿no? Y lo facilita, digamos. Es una práctica muy sencilla y además muy poética, y bueno, en esa parte a mí me resuena. Eso creo que también tiene que ver con las meditaciones, con aquellas que hasta en la forma en cómo se dan te conecten, ¿no?, con lo que se da. Es una forma, pues, hasta poética de vivir, y pues sí ayuda mucho en el sentido de conectarnos con nuestro entorno, con las fases del budismo, que nunca se desconecta de ellas, que son la observación plena, la respiración, el aquí y el ahora, que son sus grandes bases, sus parámetros, y a partir de ellos, bueno, pues con muchos ejercicios, con ejemplos prácticos y simples, nos invita a conectar con nuestra cotidianidad, y es un tipo de meditación que mezcla, como aquí mis compañeras comentaban, la parte activa con la pasiva, y eso nos ayuda también a entender que estamos en un flujo y que de alguna manera estamos conectados con el todo, ¿no? Y el todo está conectado con nosotros. Desde el levantarnos en la mañana, porque siempre a veces pensamos que la meditación solamente se va a hacer en un espacio físico específico, y que si no tiene las condiciones de un saumerio o un incienso o una vela no se puede dar. Sí está muy bien si se puede dar de esa forma, pero también está muy bien considerar que la podemos apropiar hasta en este momento, ¿no? En este momento en donde estamos convocados aquí en una mesa. En este momento nosotros podemos estar aplicando esa meditación también. ¿Cómo? Poniendo atención a lo que cada uno de nuestros compañeros está diciendo, observándonos, teniendo conciencia de nuestros propios movimientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones. O sea, es una especie de estar conectados en todos lados, en todo momento, desde nosotros y con los demás. Entonces, bueno, esta sería una meditación que el día de hoy yo quería compartirles. Acérquense, hay muchos textos de Thich Nhat Hanh en internet que están libres en PDF, grupos en Facebook en los que uno se puede integrar, y ahí, bueno, se comparten experiencias, se comparten fundamentos, ejemplos prácticos, frases, etcétera, y bueno, todo eso comulgando también con su forma de ver la vida y de vivir, ¿no? Bueno, ese sería el tipo de meditación que hoy les quería platicar.
Y ahora vamos a ver la meditación desde un punto más tecnológico. Desde los inicios de la meditación, lo que el hombre ha buscado en la meditación es aquietar el cuerpo y la mente. Entonces, en los comienzos, en el Tíbet y todo esto, lo que se hizo a través de la mantralización es la resonancia que tiene nuestro propio cuerpo, hacer que con esa resonancia se aquiete la mente, se aquiete el cuerpo y luego se inicia la meditación. Luego toda esa tecnología corporal llegó a través de los monjes con el canto gregoriano y ahí se generó sobre el siglo XIII-XIV las frecuencias solfegio, que cuando la Iglesia católica en concreto descubrió que tenían un poder sanador, fue cuando la escala musical que comenzaba con la frecuencia UT, que ahora es la frecuencia Do, pues lo hicieron Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, y ahí la suprimieron. Al cambiar la UT por Do, tuvieron que añadir una nota más porque no eran capaces de poder sincronizar toda la armonía de una canción, y lo hicieron con un canto que es el canto de San Juan. Todo viene a cuenta de lo del 23 de junio, la fiesta de San Juan. Se dieron cuenta que en los monasterios la gente se sanaba al escuchar ese canto. No les gustó y como empezaron la predicación del miedo a través del miedo a la muerte, cambiaron las frecuencias solfegio por la escala musical que existe ahora, y a partir del siglo XVII fue cuando se ha vuelto a retomar ese tipo de frecuencias. Después se descubrió en 1800 más o menos lo descubrió un psicólogo alemán, lo que son los sonidos binaurales. Con todo esto se generó después en Estados Unidos una tecnología que es con la que yo trabajo, que se llama emisync, sincronización hemisférica, y lo que tratamos es de apaciguar el cerebro y el cuerpo generando a través de un oído una frecuencia y otra ligeramente superior o inferior en el oído contrario, para que nuestro bulbo raquídeo genere una frecuencia de diferencia. Cuando eso se da, tenemos 100% control de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, con esta tecnología, lo que hacemos es que la gente aprende a apaciguar su cerebro y su cuerpo, pero claro, en un tiempo limitado. Luego tiene que pasar a cualquiera de las otras meditaciones, porque si esto lo llevas en el tiempo muy seguido, no te sirve absolutamente para nada. Es como para aprender y enseñar a tu cuerpo y tu cerebro a relajarse y a encontrar una forma nueva de ver las cosas. Muy bien, excelente, Carlos. Y bueno, vamos ahora platicando, retroalimentándonos, y alguna otra sugerencia o aportación con respecto a lo que dijeron los compañeros la podemos hacer. Y también sería muy interesante que pudiéramos ejemplificar, ¿no? Sí, ¿cómo a ti te sirvió este tipo de meditación? ¿En qué caso? ¿Cómo te apoyó a resolver algún tema en específico? ¿Cómo cambiaron tus percepciones? ¿Salió tu corazón? Y yo creo que algo importante que ahorita se me viene es también no dejar de lado las religiones. O sea, las religiones todas manejan el meditar. Nada más que muchas veces la gente se queda tanto en el repetir frases nada más sin un sentido, que muchas veces sí se llegan a perder. Entonces la intención de estas dinámicas se va perdiendo, ¿no? O sea, tenemos de Oriente mucha aportación en cuanto a ya una meditación quizás más contemplativa, pero también acá en Occidente, en esta parte de las religiones, creo que es importante y es muy valioso también ver que nos engrandece, nos enriquece el meditar a través quizás hasta de una misma oración, pero con esa intención, con la intención de sentirnos a nosotros, de estar conscientes de lo que estamos repitiendo, de estar pues en este momento de estar con nosotros mismos y con ese ser superior como se concibe, ¿no? Entonces creo que esa parte nos es muy importante, porque hay una gran variedad también de rituales, de preferencias, y creo que en todas, como lo decía desde un inicio, ¿no? Depende la que para ti sea, aún que
digas, es que yo por mi religión no puedo procesar o hacer otro tipo de meditación. También la religión nos aporta esta meditación, ¿no? Hay grandes seres contemplativos en la vida religiosa que han transformado su vida a través de la oración, a través de la meditación. Entonces también es importante pues tocar este tema, así que aunque sea de pincelada, ¿no? Sí. Porque reconozco, no soy una experta en ese tema en particular, pero sí es importante valorar lo que tenemos, digo, por algo lo tenemos, ¿no? Entonces, y aún así, pues tanto hay santos en la India, como hay santos en Occidente, como hay santos es este hombre que logra ser hombre o mujer, que logra trascender, que logra llegar a algo más, ¿no? ¿A través de qué? Pues de una dinámica de conexión consigo mismo y obviamente al final con el entorno. Así es. Tocando un poquito este tema de las religiosidades, ¿sí? Que son las formas y que a veces nos perdemos en esta parte de la mecánica, ¿no? Por eso, compartiendo un poco, mi crianza pues fue completamente religiosa, mi educación fue completamente religiosa, y algo que yo desde pequeña empecé a identificar era que la gente no platicaba con Dios. Sí, de niña yo decía, bueno, hay esta oración, pero yo lo que hacía era volteaba hacia lo alto del altar, viendo quizá la imagen, y yo decía, creo que puedo platicarle. Sí, sabía todos los rezos, pero yo en esa edad pequeña de 6, 7 años, yo lo que entendía por rezar era como, platica. Era lo que mi intuición o quizá la edad inocente era esa parte de, pues, platica. Aunque yo veía a los demás y decía, bueno. Y en algún momento cuando yo empiezo a tocar esta parte de la meditación, fue en algún momento que, recuerdo yo llegaba de trabajar y me acuerdo que me tumbé en la cama. Y en ese momento yo quería saber de mi prometido en ese momento, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha perdido la comunicación? ¿Por qué ya no se está comunicando? O sea, literalmente por teléfono o algo. Y yo lo que hice fue como tumbarme y simplemente respiré y yo le pedí a Dios. Le dije, ¿qué pasa? Y me empecé a sentir, solamente no sabía como tal un método de cómo meditar, de cómo hacerlo, simplemente solté mi cuerpo y me empecé a sentir. Y recuerdo que lo que identifiqué era que en ese momento no lo entendí, porque eso también es importante. No todo lo que ves en las meditaciones tienes que interpretarlo forzosamente o tiene que ser suficientemente claro, ¿sí? O sea, solamente es como, nótalo, después te va a llegar como el mensaje. Y recuerdo que yo lo que vi era que lo veía recostado y veía esta parte oscura. Y recuerdo que lo único fue que no sabía cómo explicar, pero salieron mis lágrimas y dije, no va a regresar. Al tiempo, lo que en realidad él tenía es que tenía cáncer de cerebro. Ese fue mi primer impacto con las meditaciones. Bastante fuerte. Sí, sí. Bastante fuerte, ¿no? Me parece que esto último también que comentas, Lili, puede ser a veces que un evento de tal magnitud nos lleve a la meditación. Porque a veces pensamos que, o creemos que la gente que medita está en paz, tiene una vida coherente, tranquila, iluminada. Y pasiva, ¿no? Sí, pasiva y nada pasa, ¿no? Todo está tranquilo. Y la realidad es que muchas veces más bien es por el contrario, ¿no? Sí. Puede uno haber pasado por momentos de mucha turbulencia y cuando llega o le llegan la información o la opción de una meditación o un tipo de oración, pues es ahí cuando puedes llegar a conectar. Sí, también hablo de caso personal, porque se conecta con lo que le he estado comentando. Y sí, creo que también, y estoy muy de acuerdo, sí,
que justo la religión, por nuestra tradición, es uno de los primeros pasos que hacemos hacia el conectar, más que con la religión o con un santo o una figura algo establecida, ¿no? Más bien es una oportunidad para conectar con nuestra espiritualidad, que sí va mucho más allá, ¿no?, de imágenes o de cualquier tipo de religión o de dogma. Y esa es la parte interesante, ¿no? Como en algún momento de nuestra vida ya podemos mirar eso y ya nos podemos despersonalizar, por así decirlo, de estas tradiciones tan fuertes en nosotros. Y yo también llego así. Creo que la mayoría de aquí somos de esta tendencia religiosa, o digamos, crecimos en este entorno, ¿no?, camino, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida ya podemos separarnos y decir, bueno, a mí también me nutren este tipo de filosofías, que como el caso que les platiqué, a mí la filosofía budista, y en específico, bueno, esta que me resonó más, la de atención plena, también llegó a mí en un momento muy doloroso por el que yo estaba transitando. Y cuando empecé a hacer los ejercicios y a mirar el dolor como parte de un ciclo, como parte de un proceso, y además embellecerlo, ¿no? O sea, poder transitar el dolor de una forma distinta a lo que tal vez el patrón o la cultura en la que yo de donde vengo, etcétera, me enseñaron, ¿no? El poder hacer esa transformación sin tener que irme a ningún lugar, ni a un templo, ni a algún centro específico espiritual, desde mi propia casa, desde el lugar donde estaba desarrollándose ese dolor, pude de alguna forma transformarlo con esta aceptación, ¿no? Con estas inhalaciones conscientes, exhalaciones conscientes, y con revertirlo hacia un bienestar y hacia un crecimiento, ¿no? Y que, bueno, simplemente saber que el dolor era parte de este ciclo y que también tenía belleza, ¿no? O sea, el poder ver el dolor o la tristeza con belleza me pareció fascinante. Para mí fue un descubrimiento, y por eso es que me sigue pareciendo ya incluso una forma de vida, ¿no? A tal grado puede llegar un encuentro con un tipo de meditación, ¿no?, que transforma tu mirada y te invita a caminar pues con esa conciencia y con esa belleza de fondo, ¿no? Pues yo desde siempre, o sea, ¿cómo llegué a la meditación? Desde siempre he sido un niño que le ha gustado mucho la religión en la que le educaron, pero me cansaba de repetir y repetir y repetir y repetir las oraciones, y decía, ¿a qué horas voy a llegar al nivel espiritual que llegan mis santos preferidos? Y me sabía la vida de muchos. Incluso una vez me grabé repitiendo durante 2 horas cierto número de oraciones, y al final lo que escuchaba eran unas frases rarísimas que me parecían más satánicas que otra cosa. Ahí dije, no, o sea, tiene que haber algo que me ayude a superar esta distancia que hay entre un nivel de conciencia y otro. Fue ahí donde conocí, y también por mis estudios, métodos electrónicos para lo que yo llamo meditación electrónica o meditación inducida. Cuando a través de esos métodos pude adquirir un nivel de conciencia diferente, después pude adentrarme en la meditación tal cual, concentrándome en mi respiración y metiéndome en mi cuerpo, y me di cuenta de que nuestros seres superiores no están ahí fuera. Nosotros somos un espejo de todo el universo que hay ahí fuera, y también está en nuestro interior. Y ahí asocié, o sea, me vi como cuando estás en el vientre de tu mamá, estás feliz, contento, en un nivel de conciencia muy pleno, y en el momento del parto tienes como miedo a salir porque te vas a ir a un mundo muy desconocido. En el momento en que yo pude entrar por primera vez en mi interior sin ningún método externo, sentí esa misma sensación, como si me saliera de un universo ya conocido y entrara a otro mucho mejor. Entonces yo, a través de la meditación, lo que he encontrado, aparte de una paz grandísima, es una conexión muy impactante con todo el mundo que nos rodea. Me siento feliz por una planta que veo crecer, me siento feliz con los sonidos que hay a mi alrededor,
con las personas que convivo, con la energía que sale y entra de mi cuerpo, he encontrado armonía con todo el universo que nos rodea. Y yo creo que algo importante también, digo, porque hay habemos personas de todo tipo, religiosas, no religiosas, antirreligiosas, de todo, ¿no? Entonces, también es esta parte de conectar, simplemente muchos conectamos con la naturaleza, como lo dice Carlos, ¿no? Recuerdo mucho, ahorita que comentaban sus experiencias, desde muy pequeña, recuerdo una anécdota de mi mamá que platicaba, tendría yo como 3 años, y le decía, quiero ir a saludar a Papá Dios. Entonces me metí al templo porque era lo que yo conocía como referencia, y mi mamá comentaba que ella no entraba, ella me daba como el espacio, entraba, pero eso sí, algo que mencionaba y que para mí es como muy valioso en cualquier meditación que hagas, salía resplandeciente, salía con esta sensación de paz, porque decía, ¿lo saludaste? Era la pregunta de ella, ¿y lo saludaste? ¿Hablaste con él? Y yo le decía, sí. Entonces me decía, el ver tu rostro decir sí a esa edad y tu plenitud, tu tranquilidad, tu paz de haber conectado con algo, ella lo valoraba mucho y cuidaba esta parte mía, ¿no? Posteriormente fui cambiando en el sentido en que empecé a observar, y bueno, para mí un recuerdo muy grato era, en las noches yo subía, teníamos una casa de 2 pisos y subía a la azotea, y era observar el cielo. En aquel entonces, ya empieza uno a sonarse raro, se veían las estrellas, o sea, no había tanta luz como ahorita en la actualidad, pero era ver las estrellas y llegaba un momento en que me sobrecogía. ¿Por qué? Porque sentía que el universo me comía, ¿sabes? Esta sensación de estar en contacto con el todo, y eran parte de mis experiencias. No había tanta tecnología, obviamente estaba uno más consigo mismo y con las actividades que día a día llevábamos. Entonces, pues es algo interesante, es algo muy importante el hecho de ver, como decía Soli hace un momento, ¿no? O sea, el hecho de realizar meditaciones, el hecho de hacer relajación, de oración, contemplación, cualquier cosa que tú desarrolles, no implica que ya eres un experto en la materia, que ya eres un ser iluminado. No, significa que somos seres en proceso, en este proceso de mejora, porque mucha gente también se queda en el camino donde dice, es que no merezco hacer oración o hacer meditación porque pues no soy tan buena gente. No, al contrario, empieza este camino, date la oportunidad de relajarte, de sentirte mejor contigo mismo. Cuando vas bajando tus niveles de estrés, tu cuerpo empieza también a sanar físicamente, que es algo muy importante ahorita. Siempre ha sido muy importante esta parte, pero está más que comprobado científicamente que nuestros niveles de estrés pueden crear mayor complicación física, ¿no? de enfermedades, tanto física como psicológicamente. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en todo esto, precisamente por esta necesidad, hay que darnos, creo yo, que el parámetro para saber qué tan bien vas es el que te sientas en paz contigo mismo y que empieces a fluir con tu entorno. ¿Y qué es el fluir con tu entorno? Que sea más suave tu vida, que empieces a tener pequeños avances, pequeños logros que te hagan sentir bien, que vayas viendo que cada vez va mejorando tu propio mundo. Entonces eso para mí es fundamental, elijas el lineamiento que elijas. Muy bien, sí. Y bueno, vamos cerrando. Si quieren, podemos darle a la gente que nos está viendo una técnica sencilla. Les podemos compartir este último consejo práctico. ¿Cómo pueden aterrizar estas sugerencias que les acabamos de dar, Lili?
Pues yo sugeriría, como lo comenté hace un momentito, el que de pronto estés haciendo la actividad que hagas, porque a veces por el día a día, por tener ahorita a los chicos en casa o toda la atención de trabajo en casa o fuera, el hecho de que te tomes o lo tengas muy presente, incluso pongas en tu reloj una alarma unas 5 veces al día de para y siente la respiración. Estés donde estés, no importa que de pronto estés manejando, simplemente siéntete y continúa, en lugar de estar vociferando, ¿no? Ese sería algo que yo recomendaría. Excelente, muy bien. Carlos. Pues yo diría algo parecido. O sea, tienes que reconocer que el universo no existiría si tú no existes. Entonces, si tú no te das tiempo para reconocerte a ti mismo, el universo en el que estás deja de existir y tú también. Y sí, algo también muy parecido a lo que acaba de platicar Lili, de conectarte con la naturaleza, con tu respiración en donde estés. Bueno, también es simplemente esta inhalación y exhalación conscientes que se pueden hacer justo cuando te das esta pausa en el coche que vas manejando o en cualquier momento de tu vida. Puedes decir, inhalo amor, exhalo tranquilidad. En realidad es que tú puedes mezclar las palabras que más afines sean a tu momento en ese momento. Así es. Y entonces puedes inhalar paz, exhalar fe, inhalar confianza, exhalar compasión, ¿sí? Además de que vas asociando los ciclos de tu respiración a palabras que tienen resonancia y que tienen también una cualidad vibracional alta. Entonces, también esa sería pues la última aportación que daría desde esta atención plena. Y bueno, pues seguiremos más adelante haciendo programas de estos porque, bueno, hablar de estos temas y además con el conocimiento y la experiencia que aquí todos tienen, pues es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, pues les deseamos muy bonita tarde. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Itzi. Gracias, Carlos. Y bueno, pues los esperamos para nuestra siguiente emisión. La próxima semana vamos a tener en vivo este programa, sobre todo para poder contestar preguntas o hablar de algún tema, expandirlo, ¿no? O tener más detalles del tema para que también ustedes vayan haciendo sus preguntas y bueno, nosotros aquí podamos responderlas. Claro. Que tengan linda tarde. Hasta luego.